Hoy comenzamos con un nuevo video sobre uno de los políticos más importantes de la historia. Sí, estamos hablando sobre Álvaro Uribe Vélez. Es uno de los candidatos, bueno, más bien podríamos decir de unos de los aspirantes más controversiales de su época para ser presidente. El porqué de Álvaro Uribe. Vamos a hablar sobre eso, sobre Álvaro Uribe, el porqué de por qué es tan importante y bueno, podríamos hablar del por qué podrá entrar a la cárcel o por qué es tan importante en la historia de Colombia. Pero bueno, primero vamos a hablar sobre el primero del primer tema que es la primera candidatura de Álvaro Uribe, ¿no? Que iniciaba como dice el título, El Salvador, como una persona o como un presidente que podría llegar a la presidencia y salvar a Colombia. Su séquito lo reiteraba sin cesar. Sin Álvaro Uribe, Colombia se habría hundido, que las guerrillas estaban en las goteras de Bogotá, que medio país estaba en sus manos y la otra parte la manejaban los paramilitares, que el país estaba al borde del abismo, que la economía iba muy mal y que Andrés Pastrana había dejado un país secuestrado y entregado a las FARC. La salvación venía de Antioquia, sí, Uribe, un tal líder que podría salvar a Colombia. Adoptó un discurso radical frente a los actores armados y propuso como solución derrotar a las guerrillas. Esto atrajo a los sectores de la opinión pública afectando o afectados por décadas de violencia, a las prensas, a los gremios, a los empresarios cuyos negocios se habían decaído por inseguridad, a finqueros y a propietarios rurales que habían sido víctimas de secuestro. También adoptó un discurso contra los partidos y la clase política a la cual pertenecía. Prometió un referendo para purificar las costumbres públicas. Tomó ventaja de la desconfianza de los partidos y presentó su candidatura mediante un movimiento nuevo que era solo una etiqueta sin una organización de base. Esto no le impidió aceptar el apoyo de decenas de políticos de todo tipo que se le habían acercado cuando ascendió en las encuestas. Finalmente, un candidato que criticaba a los partidos lo aceptaron casi todos. Se sumaron a esa campaña de Álvaro Uribe estos siguientes partidos: el Partido Conservador, el Movimiento Nacional Conservador, el sector importante del Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, organizaciones cristianas y el exguerrilleros del M-19 y el Ejército Popular de Liberación, llamado la IPL. El, eh, pro- el- en ese momento, Uribe prometía salvar y modernizar la política y la economía, recuperando las confianzas de los inversionistas y rescatar al campo, que los ganaderos, los cafeteros, los arroceros y los bananeros tendrían paz y prosperidad. Le creyeron y lo eligieron. Ganó en 2002 y de nuevo en 2006. Y tal vez podría habido ser elegido en 2010 si no fuese por la Corte Constitucional. No hubiera frustrado su aspiración a ser un presidente casi eterno. Antes de que lo bautizaran como tal, había cogido siendo un líder único, que podríamos decir que podría ser un único líder de esa extrema derecha que muchos no quieren. Bueno, como lo dije anteriormente, Uribe se le consideraba en ese momento, antes de ser presidente, un líder único de la derecha. Desde entonces, Uribe ha sido un político muy importante en nuestro país, en Colombia. Ha logrado aglutinar sectores conservadores y tradicionales y ha obtenido mayores en varias elecciones de la presidencia. De hecho, se ha convertido en el único líder de la derecha. Las razones son varias y la vamos a decir. Primero, la falta de líderes importantes en este lado del espectro ideológico, de las diásporas de políticos liberales, conservadores y otras agrupaciones que arribaron a sus toldas, solo han llegado subalternos y figuras de segunda orden de su partido. Nadie tiene la dimensión suficiente para disputarle ese liderazgo. Los otros partidos de derecha, como podríamos decir el conservador,
Colombia Justa y Libre son pequeñas agrupaciones parlamentarias que pliegan sus decisiones con Andrés Pastrana. Es un político nulo, ni cuenta, ni moviliza, ni piensa. Otros partidos cercanos como el de como el de la U y Cambio Radical son oscilantes y de este último, Germán Vargas Lleras, sigue siendo una promesa frustrada, pero por su estilo caudillista y de forma altamente personalizada de ejército y el liderazgo no permite que otros sobresalgan más allá de lo que él define y permite. Impulsa a ciertos personajes, pero podemos decir que limita su alcance. Él es quien defiende y quien tiene la última instancia. Se ha arrogado el derecho de determinar e impulsar a quien considera el más idóneo para que asuma la presidencia y defina su legado, lo que en México se llama el dedazo y aquí es el que diga Uribe. Así ocurre con Santos en 2010 con la frustrada candidatura de Andrés Felipe Arias, con Oscar Iván Zuluaga y con el actual presidente y bueno, ya el presidente, expresidente, ya presidente Duque, ¿no? El centro democrático es una invención, su vehículo de poder, el partido, él es el presidente vitalicio, un senador más votado. Su imagen está en el eslogan, el tarjetón, en todas las partes. Sus progresistas le hacen círculo, se arruman en el entorno a él, escuchan y obedecen al jefe indiscutivo llamado al patrón. Ha gobernado y ha gobernado más que cualquier otro político en Colombia. Prolonga su gobierno por otros años manipulando las instituciones y comprando apoyos. Intentó quedarse un tercer periodo y cuando no pudo decidió quién sería su sucesor. Actualmente ejerce el copresidente y en lugar de fortalecer la autonomía de su pupilo, lo entorpece, lo hace ver diminuto, disminuye casi ausente. Y luego vamos a hablar sobre el estilo e imagen populista que él transmite y que podríamos decir que manipula a Colombia sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Bueno, ahora vamos a seguir con el estilo e imagen populista que Uribe transmitía. Uribe se ha mantenido vigente también por su estilo de hacer política, diferente por tantos políticos que han pasado por ese gobierno que han sido muy tradicionales. Usa un lenguaje que crea la ilusión de una cercanía con la gente, los trata de hijitos y de amigos, se toma fotografías, los saluda, así como que los escucha, realiza encuentros comunitarios en pueblos y veredas, da entrevistas a emisoras y periódicos locales, visita universidades privadas, confesionales, reza con curas y con cristianos. En la campaña presidencial del 2000 a 2002, replicó a nivel nacional lo que había hecho en sus campañas de Antioquia mediante cientos de talleres democráticas donde se reunía con la gente de pueblo y comunidades y exponía sus programas. Finalmente, un candidato que criticaba a los políticos lo aceptó a todos. Luego, cuando ganó la presidencia, puso a fusionar los consejos comunitarios de gobierno, una forma de participación en eventos dirigidos por él y con presencias de ministros, de viceministros, de funcionarios, alcaldes, gobiernos y de gobernantes a quienes pedía rendir cuentas y responder las preguntas en vivo y en directo. Estas prácticas de democracia directa gozaban de amplias difusiones ante transmisiones de directos para todo el país por un canal estatal con boletines de prensa que eran reproductivos de la mayor de las medios de nacional, ahora con redes sociales y con Infabel o Twitter. Por ahora, fuera de la presidencia, ha mantenido la misma forma de hacer política. Así ejercitó la posición de dos gobiernos de Santos, el traidor, alegando, incitando, criticando el proceso de paz, tergiversando, mintiendo a veces y profetizando, lo admitiendo que es catrochavista.
Y ahora se le vio con protestas callejeras y apoyando paros, manifestándose que antes calificaba como terrorista. A Uribe se le ve acompañado permanentemente para él, para sus candidatos, no descuida su caudal, su popularidad, sus voticos. Ahora estamos hablando de un político que ya no da realmente mucho que desear, porque realmente da una cara por cada lado, ¿no? Estamos hablando de un candidato, de un presidente que cambió de cara cuando fue presidente, luego de presidente y mandando, como se le dice que normalmente se le dice a Uribe que, bueno, bueno, sí, los candidatos presidenciales que se lanzan, digamos, con apoyo de Uribe, podemos decir que son títeres. Ahora vamos a hablar sobre el entramado de soporte. Pero ser el líder o salvador, populista y jefe de derecha no le basta para mantener su vigencia. Uribe sigue presente y ejerce mucho poder porque dispone de una potente y mucho entramado. Desde la campaña de 2002 ha tenido el apoyo de grupos económicos y de la mayoría de los gremios, sobre todo los ganaderos y grandes agricultores. Esto se traduce con la financiación de las campañas y de las que de sus apadrinaciones. Asimismo, se ha cuidado de mantener una bandera en el Congreso. Durante sus dos gobiernos contó con una coalición mayoritaria que le permitió a aprobar todas sus iniciativas a cambio de concesiones y gabelas. Y aún durante los primeros 4 años de oposición a Santos tuvo congresistas que lo apoyaron. Después contó con sus propios partidos, que en la actualidad es el que tiene un mayor número de congresistas, que son 52, además de la presidencia, los ministerios y altos cargos que se ha cuidado de entrenar a allegados de sus socios y políticos y retribuyendo a quienes le han servido como Alejandro Ordóñez, Viviana Morales, Francisco Santos y Jaime Castro, los políticos sociales focalizados y de asistencialismo le dieron cierta base social y que aún después de terminado su segundo gobierno le siguió reportando altos índices de favorabilidad en las encuestas y su política de seguridad condujo a una mayor presencia de Estado en el territorio y mayor seguridad para los propietarios de tierra, empresarios, sectores de clases medias que han sido víctimas de chantajes y secuestros. Cuenta también con el respaldo de muchos medios de comunicación, algunos de los cuales son abiertamente partidistas y propagandísticas. En el exterior hay medios que lo hacen eco y comparten sus ideas como el diario El Mundo de España, el Wall Street Journal, que publica sus columnas y las que de los de suyos. Hay muchos portales en Internet creados expresadamente como espacios de propaganda y para desprestigiar a los contradictores. Igual ocurre con las redes sociales. Uribe es el colombiano que más seguidores tiene en Twitter o hoy X, más de 5 millones. Hay decenas de encuestas encargadas de hacer eco en esos mensajes, crear falsas noticias, manipular a la gente, amenazas y son agresivos e intolerantes. Hoy llamados esas manipulaciones como granjas de bots. Cuando tiene problemas legales, lo cual ocurre con frecuencia, cuenta con los mejores abogados que el dinero y los estatutos pueden pagar. Resulta difícil que prosperen los procesos en su contra, muchos de ellos en gavetes de la comisión de la acusación en la Cámara. Aunque ha perdido respaldo, las encuestas lo siguen favoreciendo, especialmente frente a los demás expresidentes, todos impopulares. Con toda esta red de respaldo, bien podría respaldarse y hasta caerse, pero no le pasará nada. Y si se le pasara, ya han anunciado que incendiarán al país. Esto dijo Uribe. Uribe es respeto, dice el coro. Esto quiere decir que nosotros los colombianos estamos votando por presidentes que, bueno, hoy por hoy podemos decir que son buenos, pero bueno, Uribe no mucho, porque vamos a hablar en este video, sobre los falsos positivos que lo tienen muy en contra por esa manera de ganar apoyo, entre paréntesis.
Bueno, seguimos con el juego de los espejos. Además, Uribe ha demostrado astucia para defenderse. Desde su primera candidatura resurgieron acusaciones que vinculaban a su padre, a él y a sus familiares en el clan Ochoa y el cartel de Medellín, y a sus hermanos con un grupo paramilitar, los 12 apóstoles. Lo acusaron también de haber favorecido a los narcotraficantes cuando fue director de la Aeronáutica Civil, de apoyar a grupos paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia y de la proximidad de su campaña de personas vinculadas en el narcoparamilitarismo. Durante y después de sus dos gobiernos se sumaron acusaciones de los falsos positivos por intentar desprestigiar a opositores, periodistas, magistrados de la Corte Suprema por nombrar, mantener en lealtad a personas cercanas al paramilitarismo por los yidis políticos y el escándalo del agroingreso seguro. El reconocido sus vínculos de los padres de la familia Ochoa por sus actividades como caballistas y negó cualquier relación con Pablo Escobar sobre la aeronáutica civil. Reitera que las autoridades determinaron que en 1988 que existían indicios que lo comprometían, no discutía su caudal, sus popularidades son boticos. También recordó la decisión a su favor por parte de la Corte Suprema que en 1996 sobre el convivir que defendía como verdaderas empresas de seguridad para el campo sin vínculos con grupos paramilitares, ¿cierto? Uribe decía que sus obsesiones siempre han sido la verdad, pero no contribuye a esclarecerla, es abigno frente a otras acusaciones y en contravía de su afirmación de que siempre le había de frente al país, elude, niega y se esconde. Primero, negó haber ordenado dar preventas por el asunto de la reelección. Defendió que los buenos muchachos nombrados por el gobierno que terminaron condenas por grados de delitos. El DAS no hizo nada malo según él. Tampoco sus clon Arias se había robado un peso ni ayudó a robar. Frente a la Corte Suprema se mostró que como víctima de una justicia politizada y no como el predecesor que lo agredió. Y en el actual proceso sobre la manipulación de testigos dice que si hubo pagos indebidos, los hizo su abogado sin preguntarle a él y sin que él lo supiera. Entonces, esto quiere decir que entre los mismos amigos no había mucho que ver o no había mucho de amigos.